Muy buenas noches a todos. Este es el Rincón Financiero Económico y yo soy el maestrante Edson. Pues el día de hoy pues vamos a ver lo que son los arrendamientos. Pues hay de varios tipos, pero en este momento nos enfocaremos solo en dos tipos, que van a ser los operativos y financieros. Pues este va a ser siempre una serie de programas en el cual pues va a culminar, en un ejercicio práctico ya un poco más grande, pues en el cual pues todo lo que hemos visto lo vamos a aplicar. Así es, por tanto, que si tienen interés de ver los ejercicios anteriores, pues les sugiero que los busquen en el canal pues para que se vayan empapando de ellos. Van a haber bastantes sorpresas las que les voy a tener, en el cual pues muchos ejercicios les van a servir para muchas clases que muchos estén llevando en la universidad. Por el momento pues son clases generales, pues que todos pueden recibir. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a ver entonces los arrendamientos. ¿Cuál es el objetivo del tema? ¿Qué son los arrendamientos? Tipos de arrendamientos, normativa financiera, y siempre vamos a tener un pequeño ejercicio al final para pues despejar dudas y que ustedes sepan pues de cómo se hace el tratamiento para un arrendamiento, ya sea operativo o sea financiero. Muy bien, ¿qué son los arrendamientos? Son los bienes que son transferidos a una persona u organización conocido como arrendatario en forma temporal por un dueño o arrendador para ser utilizados en un tiempo determinado. Esta operación se hace por medio de un contrato, el cual o es renovado cada cierto tiempo o se emite por la vigencia del arrendamiento. Por lo general, pues la gente pues conoce como un arrendamiento, pues puede ser un alquiler, ¿verdad? En el cual pues por un periodo determinado pueden ser a 12 meses, entonces lo que se hace es que se firma un contrato y se pacta pues un costo, el cual pues el arrendatario pues tiene que asumir, ¿verdad? Tanto que es como decir, el pago del alquiler, lo que es la luz o la energía, puede ser el agua o puede ser el teléfono, puede ser el internet. Eso lo asume lo que es el arrendatario. Sin embargo, hay costos que tienen que ser asumidos por el arrendador en este caso, que tendría que ser pues el mantenimiento. O sea, pero eso sí está estipulado en el contrato, pues si no, pues todos esos costos tiene que asumirlos el arrendatario. Hay que tener mucho cuidado al firmar, de modo tal de que lo que nos están presentando sea lo correcto y que no se estén pasando de vivos con nosotros, ¿verdad? Dado que el dinero está un poco escaso y también pues que no podemos estarlo regalando así por así. Entonces, ¿cuáles son los tipos de arrendamiento? Entonces tenemos que son el operativo, cuando se hace un contrato por un bien a arrendar por un valor a pagar de forma mensual, y el cual el arrendatario lo usará por un periodo determinado, y después lo devolverá o lo desocupará según el tipo. En este caso, esto aplica básicamente para lo que habíamos hablado cuando son los alquileres, que son, vaya, pues puede ser una casa o puede ser un negocio, o puede ser una bodega, que lleve un cierto tiempo que se firme el contrato y si la persona pues ya indica que ya pues se va a retirar, pues simple y sencillamente pues lo desocupa y le devuelven pues lo que haya pagado de depósito. En ese punto pues prácticamente el arrendador pues es el que se queda siempre con el bien y lo vuelve a utilizar para pues dárselo a otra persona para que lo siga arrendando. En el caso financiero, arrendamiento financiero, cuando el bien arrendado será traspasado al arrendatario a un periodo determinado establecido por un contrato. Si miran, es casi igual que el anterior, en el cual se establece que el bien puede adquirirse por un valor final o residual. Esta operación se conoce como leasing. Esto básicamente lo usan compañías que se dedican a eso, a arrendar equipos, los cuales pues es lo que llamamos la opción a compra, en lo cual pues está establecido en el contrato, pues viene la persona y adquiere un bien que por lo general se da en lo que son los bienes muebles, no son inmuebles. Los bienes muebles puede ser un vehículo, puede ser una maquinaria o un equipo. Y al final del contrato pues establecen que va a haber un valor residual en el cual pues la persona pues puede adquirirlo como una opción a compra. Por lo general, estas pues al final pues quien acepta estos contratos acepta al final comprar el bien porque básicamente pues le ha sido de mucha utilidad.
En dado caso, si se va a vender el bien, por lo general, siempre la primera persona a la que se le tiene que dar prioridad es al que tiene el bien arrendado. No va a venir una compañía, va a retirar la opción a compra y se lo va a ofrecer a otro. Y tal vez uno pues esperando la opción de compra para poder adquirir el bien. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ok, vamos a ver rápidamente lo que es la normativa financiera. Entonces, lo que es la NIF 16 o Norma Internacional de Información Financiera 16, en el cual pues puse este pequeño resumen porque si nos ponemos a ver toda la norma, este video pues tendría que estar como en 3 o 4 partes solo para poderlo ver. Entonces resumí más que todos los puntos importantes, o sea, cuáles son las clasificaciones de los arrendamientos, que ya lo habíamos visto, que puede ser operativo, puede ser financiero. Se va a clasificar como financiero cuando se transfiera sustancialmente con todos los riesgos, ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Y se va a clasificar como operativo si no se transfiere sustancialmente, que es lo que habíamos visto al principio, que es cuando se transfiere el del total uso de la persona. En ambos se hace, la única diferencia es que en uno de ellos, pues como es un bien inmueble, pues se va a devolver. Y en el otro, pues un bien mueble, pues existe lo que es la opción a compra. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero operativo, depende de la esencia de la transacción y no se da la forma del contrato. Ejemplos de situación que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero, y estos son los puntos. El arrendamiento se transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. O sea que en pocas palabras, que una vez que la persona termine su contrato, entonces lo que va a pasar es que por medio de la opción a compra, entonces se transfiere el valor total, viene la persona, paga y ya el bien es suyo. El arrendamiento tiene la opción a comprar el activo subyacente a un precio que espera sea suficiente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable. De modo que en la fecha del inicio del acuerdo se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. O sea, que es lo que habíamos hablado ahorita, que es el énfasis que tenemos, que todo arrendamiento financiero tiene que tener una opción a compra. Entonces, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, e incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. O sea que en pocas palabras, el arrendamiento va a ser toda la vida útil. En esto, pues ya vamos a ver un tratamiento contable que tengo ahí preparado en el ejercicio. También dice que la fecha del inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos equivalente en la práctica a la totalidad del valor razonable del activo subyacente al objeto de la operación. Entonces, la contabilización del arrendamiento operativo, o sea, por el arrendatario, va a ser un gasto generado por el bien arrendado, un gasto por arrendamiento como una cuenta de gasto, un cargo, el impuesto al valor agregado, como le llaman en su país, o IVA, y bancos, que es un crédito. Ese es por la forma de pago. En la parte del arrendador, va a ser un ingreso generado por el bien arrendado, que puede ser lo que va a recibir en el banco, el ingreso por arrendamiento operativo, que es un crédito, una cuenta de resultado, y el impuesto al valor agregado cobrado, que es el impuesto que está cobrando, que es al final el que va a enterar. Ambos van a enterar, la única diferencia es que en uno va a ser un crédito para su impuesto sobre la renta y en el otro va a ser un cargo. Entonces, en la parte del arrendamiento financiero por el arrendatario, el registro como parte del activo fijo como arrendamiento una obligación por pagar gastos financieros y de depreciación generados por el bien arrendado. Entonces va a ser un cargo al equipo arrendado, en este caso porque se está dando una dación de un bien mueble, y una obligación ya sea a corto y largo plazo. Aquí pues lo que es la contabilidad va a separar la parte de corto y largo plazo. Y aparte, otra partida que va a ser intereses por arrendamiento financiero, como un gasto por los intereses que va a generar, y contra bancos. Al final también va a haber un gasto por depreciación de equipo arrendado y va a haber una depreciación acumulada del equipo arrendado también. Estos se van a presentar lo que es en el balance general y en el estado de resultados. Esto es basado en la NIF 16. Hay países que se ha dado que no han adoptado las NIF. Entonces ahí hay que tener cuidado porque tienen que hacer una conciliación para su impuesto sobre la renta, que eso también lo vamos a ver aquí. ¿Por qué razón?
porque resulta que hay gastos en los países que no son tomados como deducibles. Entonces, estas partidas se tienen que reversar y tiene que colocarse como gasto, porque los principios de contabilidad pues lo permiten. Sin embargo, hay lo que llamamos, que explicamos anteriormente, que son los FAS, también que cómo indican el tratamiento de un arrendamiento operativo financiero en base a principios, pero ciertos países no lo están usando porque tienen sus propias normas de contabilidad establecidas por la ley. Entonces, ese es el marco legal que tiene esto. Entonces, hay que tener también cuidado para lo que son los contadores, de hacer lo que es la revelación de esto. Esto va en las notas. Las notas ya lo vimos en un capítulo de este canal, donde se explican cómo tienen que ir adecuadamente reveladas. Si tenemos un arrendamiento financiero, entonces a cuánto tiempo y cuántos son los intereses que se están devengando, cuántos son los que se terminan por devengar también. Y la parte de corto y largo plazo. Esto tiene que tratarse como que fuera una obligación o un préstamo por pagar. Nótese también que los intereses no están siendo agregados al valor del activo. ¿Por qué razón? Porque esta es una negociación financiera, no forma parte del costo del activo. Hay que tener mucho cuidado porque esto tiene que revelarse. Es un gasto financiero. No, la norma prohíbe que venga yo, agarre los intereses y los agregue como parte del costo del activo. No es así. O sea, esto funciona como un préstamo normal. O sea, gastos financieros por intereses, obligaciones y bancos. O sea, hay que tener cuidado, porque si no, entonces lo que estamos haciendo es sobrevaluando el equipo y estamos presentando pues cifras erróneas en lo que son en los estados financieros y en lo que es la contabilidad. Entonces vamos a ir a lo que es el ejercicio práctico. Entonces ya estamos aquí en lo que es el ejercicio práctico. Entonces aquí tenemos cómo vamos a realizar el ejercicio. Dice: la empresa, en este equipo, ha concedido el arrendamiento de una retroexcavadora y se ha hecho la negociación de la siguiente forma. Entonces, el valor del equipo va a ser 500,000. La opción a compra va a ser el 10%. La tasa anual es el 11% a un plazo de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Entonces, se nos pide calcular la tabla de amortización e incluyendo el valor residual. Calcular la depreciación del equipo arrendado, tomando en cuenta el tiempo, valor residual, igual a la opción de compra y usando el método por línea recta. Esto para la depreciación. Hacer las partidas correspondientes como arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Y hago un análisis financiero, del efecto comparativo de ambos arrendamientos. O sea, ¿qué es lo que les estaba explicando? Que hay países donde todavía no se han adoptado las NIF o tienen sus propias normas de contabilidad. Entonces, esto lo tenemos que hacer como una especie de conciliación. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver. Si recordamos en el ejercicio, dice que para el cálculo dice que son 500,000. Entonces lo vamos a poner. Entonces dice que la opción a compra va a ser el 10%. Entonces nos da un valor residual. Nótese que como ya tenía una tabla, entonces lo que estoy haciendo solo es llenarla. Esto de las tablas de amortización también lo vimos en un capítulo de aquí del canal. Pues si quieren hacer un repaso lo pueden hacer también. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cómo vamos a calcular el valor residual. Entonces, el valor residual, si ustedes miran, aquí hay una fórmula, lo que es una anualidad vencida, y aquí tenemos un valor presente de anualidad. Entonces, lo primero que vamos a aplicar es el cálculo del valor residual. Entonces, vamos a decir, entonces vamos a abrir las fórmulas, nos vamos a ir a las financieras. Aquí en las financieras vamos a buscar lo que es la que llamamos valor actual. Que aquí está, entonces el valor actual. Entonces nos abre la pequeña caja de diálogo. Nos abre una caja de diálogo. Entonces tenemos aquí lo que es la tasa. Permítanme que nos faltó algo. Nos estamos saltando un paso. Que es el interés anual. Porque tenemos que también calcular el 11%. Ok, entonces ya tenemos el mensual. Ahora sí nos podemos ir a lo que es el valor actual. Entonces ya tenemos que es la tasa. Permítanme que estoy cometiendo errores acá.
Entonces tengo que colocarme aquí. Mis disculpas por el tiempito que estamos. Pero queremos que todo nos salga bien. Ok, ahora sí. Entonces tenemos que es la tasa mensual aquí. Tenemos también que son los periodos, que ya tenemos que son los 60. Esto ya se había calculado por defecto. Entonces, pago no tenemos, porque no estamos calculando lo que es el pago, estamos calculando el valor actual. El valor futuro son 50. Y el tipo, como es una anualidad vencida, entonces vamos a poner el 1. No vamos a usar anticipada. Perdón, es 0 más bien. Ya me estoy equivocando. Entonces es 0. Entonces aquí ya tenemos que el pago final es 0 u omitido. Bueno, entonces ya tenemos acá. Le vamos a poner a esta parte de aquí, como habíamos visto anteriormente, un negativo, porque si ustedes están viendo nos está tirando el valor. Y le ponemos acá que lo ponga normal. Entonces ya tenemos que son 28,000. Y este es el valor actual del valor residual. Esto siempre tienen que tener cuidado porque hay veces que la gente viene y dice que tiene valor residual 50 y quieren a la fuerza que les cuadre con 50 y la cosa no es así. Tiene que ponerle 50 y calcularle el valor actual al valor residual. Ahora sí, vamos a lo que es la amortización. Entonces igual nos vamos a fórmulas, vamos a financieras y vamos a buscar la de pago. Vamos a buscar aquí pago, ¿dónde están? Aquí estás. Entonces pago. Entonces, ¿a quién se lo vamos a calcular? Entonces, lógicamente, siempre la tasa va a ser esta. Los periodos van a ser los 60 meses. El valor actual que tenemos, que es este, 2,471. Este lo dejamos en 0. Y este, pues, siempre lo ponemos en 0 porque es al final del periodo. Y a este, para que no nos vaya a salir, le vamos a poner un número negativo. Aquí lo arreglamos un poco. Aquí lo que vamos a hacer es arreglar esta formulita porque nos está poniendo que es negativo y aquí lo tenemos que poner como positivo. Entonces bajamos un poco. Entonces aquí vamos a ver al final. ¿Nos ven? Nos quedan los 50,000, que es el valor residual. Y aquí tenemos todos los pagos que vamos a realizar. Si ustedes ven, nos queda una amortización de 10,242,42, que es el valor total y lo que vamos a llevar a intereses y lo que vamos a llevar a lo que es el abono a capital. Entonces, esta es la tabla para un arrendamiento financiero, perdón, en el cual pues la mayoría de los arrendadores pues la usan de esta forma. Entonces, esta es la forma de cómo se debe calcular. Entonces, ya vimos que ya tenemos el valor cuadrado. Ahora vamos a ver aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, venimos nosotros y decimos, la maquinaria en arrendamiento, ¿de dónde va a salir? Va a salir de los 500,000, porque eso es lo que se nos está entregando, no son los 450. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a poner es que vamos a cambiar esta cuenta y le vamos a poner, puede ser obligaciones a corto plazo. A corto plazo y podemos agregar, si ustedes desean, también lo vamos a hacer aquí de una vez. Vamos a agregar lo que es las obligaciones a largo plazo. A largo plazo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la porción de corto plazo. Entonces, nosotros decimos, vamos a agarrar los primeros 12 meses. Entonces, lo que vamos a ver es hasta qué punto. Vamos a ver lo que son los 12 meses. Vamos a ver, entonces dice que está en el mes 12. Vamos a ver, dice que son 428. Pero no son 428. Vamos a agarrar la sumatoria, perdón. Vamos a aplicar la fórmula de sumatoria. La suma de este valor. Ok.
Y la diferencia de esto, de este menos este, es la parte de largo plazo. Para no ir hasta allá y empezar a agarrar de la línea 13, sino que simple y llanamente esto es lo que se va a reportar en el balance. Ok, entonces vamos a ver. El pago de capital e intereses, lo vamos a poner en solo obligaciones. Para la siguiente partida, obligaciones a corto y largo plazo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros vamos a asumir que vamos a pagar los intereses y el capital. Entonces vamos a decir que son los 450,000. O sea, vamos a asumir como que estamos haciendo un solo pago. Porque para no estar haciendo una partida por el mes 1, mes 2, vamos a asumir para manera de ejemplo. Entonces van a ser los 450,000. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el interés del equipo arrendado? Entonces nos vamos a ir al final. Vamos a ir al final. Aquí ya lo tenía calculado yo. Porque hicimos ahí un pequeño cambio en la tabla. Y esto es lo que se van a pagar de intereses. Nótese aquí que no estamos incluyéndolo dentro del equipo, tal y como habíamos dicho, porque la norma lo prohíbe. Entonces, el gasto por depreciación, ¿cuál va a ser entonces? Dice que es a 5 años, la depreciación acumulada. Entonces, vamos a decir, vamos a hacer un pequeño cálculo. Entonces, aquí pues lógicamente, podemos agarrar también el ejercicio que nos dice que el 10% del valor residual. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los 450,000 y lo dividimos entre los 5 años, nos tiene que volver a dar los mismos 450,000, que ese va a ser nuestro gasto por depreciación. No vamos a tener que hacerle mucho. Y ahora por la adquisición. ¿Qué pasó con la adquisición? Entonces venimos nosotros y decimos, ya esto es la opción a compra. Entonces venimos nosotros que pagamos la parte restante, porque acuérdense que esto fue durante todos los meses, o sea, mes 1, mes 2, es la suma de todos los 60 meses que estamos pagando. Entonces al final vamos a pagar la opción a compra. Entonces aquí lo que es la maquinaria, que son los 50,000 del valor residual de la maquinaria. Entonces vamos a decir que la maquinaria en arrendamiento, ¿en cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar en 50,000. ¿Por qué razón? Porque ya esto ya es trasladado a maquinaria y equipo ya con la opción a compra. O sea, esto ya deja de ser una maquinaria en arrendamiento. Y de banco, pues lógicamente, pues lo que vamos a hacer es que pagamos, perdón, son 500 acá. Entonces al final, ¿qué fue lo que pagamos de bancos? Lo que pagamos fue esta obligación. Entonces son 50,000. Como pueden ver, entonces está cuadrado. Entonces aquí tenemos que son los 50 de la opción a compra, la depreciación acumulada del bien que hemos llevado nosotros, la maquinaria y equipo, ya haciendo el traslado de la opción a compra, la maquinaria en arrendamiento que ya la cancelamos porque ya no está en arrendamiento y lo que pagamos en bancos por el traslado. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el arrendamiento operativo? Entonces, el arrendamiento operativo, en este caso, cuando no se lleva por las NIF, entonces lo que se hace es que se agarra por el valor total. Entonces vamos a agarrar el gasto por arrendamiento. Esto es en base haciéndolo operativamente. Porque operativamente en algunos lados no está permitido que lo hagan en base a NIF. No sé por qué, cuál es la razón, o tal vez porque no ha habido una adopción. Muy bien, entonces vamos a multiplicar esto por 60, porque esa es la amortización del préstamo a una cuota de 12 meses. Entonces son los 614,000 que tenemos acá por gasto de arrendamiento. La opción a compra que va a ser los 50,000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí pues usamos el 10%, o sea que como que esto va a continuar, o sea, como no hicimos una depreciación, o sea, hay empresas que lo que hacen es
que esto lo toman como un gasto total y esto pues aquí como que lo continuaron depreciando, o sea que dijeron, pues tiene 5 años, pues lo vamos a seguir depreciando 5 años más. Entonces la parte restante, nótese que se calculó el valor residual, o sea que al final la maquinaria, la retroexcavadora solo va a costar como decir el valor del 10% de este, que van a ser pues serían 5,000. ¿Por qué razón? Porque es en base a 50. Muy bien, entonces vamos a ver el análisis. El análisis indica que si lo hacemos por NIF, obtenemos un escudo de 614,545. Y si lo hacemos por arrendamiento operativo, tenemos un escudo de 659,000 porque tenemos una doble, o sea, como decir, un doble gasto, que es válido para cualquier gobierno o país que no esté en base a NIF, sino que tenga su propia normativa. Hay ciertas cosas que sí pueden cambiar, ¿verdad? Porque lógicamente yo estoy usando la normativa de mi país y ahí es permitido hacerlo así de esta forma. Puede ser que nadie de ustedes, pues también se puede hacer, se puede aprovechar este escudo fiscal y esto pues lógicamente pues se pagan mucho menos impuestos y por una operación financiera. Pero sin embargo, la manera correcta como debe registrarse es esta, que es el arrendamiento financiero, porque eso es lo que indica la norma. Entonces, ese es entonces el ejercicio que tenía para ustedes hoy. Pues ha sido pues siempre un placer pues haber estado con ustedes. Y pues en este mes de las madres, pues felicitando pues a todas las madres que nos estén viendo, ¿verdad? Y pues a los hijos que sean pues agradecidos con ellas, pues yo por desgracia pues la mía murió este año y este mes pues ha sido bien duro para mí porque lógicamente antes pues hacíamos reuniones y comíamos con ella y todo y pues prácticamente pues me toca pues llevarle flores al cementerio, aunque yo pues tuve la oportunidad de llevarle flores en vida y nunca la dejé sola. Así que lo que me duele más que todo es la ausencia, pero no un remordimiento, porque sí le serví y pues ella pues aún antes de morir, perdón, pues se sintió muy orgullosa. Y básicamente pues eso me alegra mucho. Así que los que la tienen viva pues denle un abrazo, un beso, díganle cuánto la quieren. Y no esperen a que se muera para llevarle flores, no, llévenselas ahorita, llévenle serenata, llévenle pastelito, llévenle algo de comer. Y pues ellas se sienten bien. Entonces, este es mi consejo y este es mi aporte para ustedes. Espero les haya gustado el video. Y pues solo les pido suscríbanse y denle like para que puedan seguir haciendo trabajos de este tipo. De mi parte, pues les agradezco mucho y nos veremos muy pronto. Hasta luego.